Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Juntos pero no revueltos, iniciamos esta edición con un invitado muy especial. Un aplauso. Se trata Sí. de De lujo. Eduardo Fernández. El tigre para el 88, un aplauso. Vale. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos tan emocionados. Sí, vale. Programa de lujo. Programa que bueno, se las trae. Además Programa que de yo lujo. me traje hoy un saco porque yo dije, no, Creo esto que no, todos están mucho más elegantes sí, de lo esta que partida no normalmente. puede ser así. Sí. No. Dije yo, Este programa merece un buen trato. Primero que nada hay que reconocer, primero que se haya atrevido a venir con nosotros, que nos tienen en la lista negra Muy valiente. de ese sector de oposición. Muy valiente tú. Muy Y valiente. además, mira, demostrando que se adapta muy bien a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias. Sí. Un hombre de su generación aquí, mira, con sus audífonos. en Me el falta podcast. ponerle unos lentecitos Parezco oscuros. un astronauta. Casi. Bueno, Eduardo Fernández, A nuestro sus invitado. Pedro Carvajalino, Indira Urbaneja. ¿Qué tal? ¿Cómo va la política? Una semana de muchas cosas, mucha información. Sí, pero no. El señor Edmundo no sabía. Primero dijo que no iba a firmar el acuerdo. Después dijo que él no sabía, que no lo habían invitado. ¿Qué hay ahí detrás de todo eso, señor Eduardo? Usted con esa experiencia, larga experiencia Todo que un usted tiene en la veterano. política. Estaba comentando fuera de cámara. Primero, muchas gracias por No, la invitación. un gusto. Y qué gusto, qué bueno que me pusieron al lado de Indira y no al lado de Uy, con tal de que no te vayan a caer encima en las redes sociales, miren, vean. Tengo Mira, Eduardo ya Fernández. fui sobado por Indira. El tigre se dejó sobar. El tigre se dejó sobar, miren, el poder. Comentaba yo con Pedro fuera de cámara que eso de que en un país haya que firmar un acuerdo para respetar las elecciones da la impresión de que fuera un país de pícaros. Es que hay mucho pícaro en la Bueno, política. Sí. y no debería ser así, porque hay la Constitución. Lo que hay es que respetar la Constitución. El gobierno tiene que respetar la Constitución y hacer unas elecciones lo más equitativas y lo más limpias y lo más transparentes posible. Y la oposición debe estar en la disposición de participar y de respetar los resultados electorales, siempre y cuando en el camino no invente de repente la oposición hacer una trastada o el gobierno hacer una trastada. Lo importante es que los dos jueguen como caballeros. Juegue limpio, señor. Juegue limpio Correcto. y transparente, haga sus elecciones, el resultado de las elecciones hay que respetarlo. ¿Y por qué tú crees que Edmundo González no firmó el acuerdo? Por eso mismo, porque ya está eso en la Constitución. Él dice que también está en el acuerdo de Barbados. Pero es que en ese acuerdo hay muchas cosas que no se han cumplido en ese acuerdo de Barbados. Así es. Porque no han levantado las sanciones, no han retornado los recursos. Bueno, Entonces, pues mira, hay mucho que hablar de eso, hay de ese mucho acuerdo. que hablar de ese y es una acuerdo. elección desigual porque son 930 medidas coercitivas. Pero a mí me parece que gobierno está mucho más así. importante que el acuerdo de Barbados es la Constitución Nacional. Sí, claro. Yo no imagino un país civilizado en Francia, por ejemplo, vamos a hacer a firmar un documento que vamos a respetar las elecciones. No, eso está previsto que vamos a respetar las elecciones. Entonces no hay ninguna necesidad de hacer un show y montar un espectáculo. Bueno, pero es que, Tigre, ningún país del mundo está fuera del sistema SWIFT internacional y Venezuela sí. O sea, No. es que aquí hay algunas cosas que han pasado en términos políticos y en términos de arquitectura política, económica y social que, bueno, Y- que y no es esa normal. Esa es de las cosas que yo espero, que con las elecciones del 28 de julio se superen. Ojalá que desaparezcan todas esas limitaciones. Yo creo mucho en la necesidad del cambio. A mí me parece que el país necesita un cambio y lo necesitamos todos. Incluso comentábamos que lo necesita también Maduro. Yo lo veo un poco cansado, un poco agotado. No, imagínate si tú lo ves cansado. Yo te decía tras cámara que tú pareces el hermano menor de Edmundo González y Edmundo González es menor que tú. Creo que yo le llevo unos mesecitos, pero tampoco demasiado. No, le llevas 9 años a Edmundo González. Mira, yo sí creo, y yo espero que podamos realmente superar la crisis política, la conflictividad política, para que precisamente no tengamos que convocar acuerdos extras más allá de la Constitución y de la ley. Pero en este momento, señor Eduardo, tenemos una situación que yo creo que un poco justifica el por qué se planteó el tema del acuerdo. Y es que
quizás va a sonar incómodo, primero conociéndote que eres un hombre siempre de consenso, siempre eres un hombre de centro y respetuoso de todas las visiones. Pero lo tengo que decir, el problema es que no se confía en Edmundo González. Y esto, estoy hablando en nombre de Indira Urbaneja, pero yo creo traducir de alguna forma qué es lo que está ocurriendo. Y el problema no es Edmundo González, yo diría que el problema es la señora María Machado, que está al lado del señor Edmundo González. El problema es la plataforma unitaria que está al lado del señor Edmundo González. Y ellos han demostrado a lo largo de estos 25 años que siempre tienen una carta bajo la manga, que no juegan limpio. Entonces, de alguna forma, por eso es que se plantea el tema del acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, en una democracia sana no deberíamos de firmar nada. En una democracia sana, en un sistema político normal, bueno, simplemente los actores cumplen con su rol y se hace cumplir la institucionalidad. Pero, oye, tenemos que recordar que esta gente le puso un dron en la cara al presidente Nicolás Maduro. Tenemos que recordar que esta gente en 2017, cuando estaban en Dominicana, por un lado negociando, por el otro lado estaban recibiendo una llamada para no firmar el acuerdo. O sea, ya hay precedentes. Sí. Y también hay algunas expectativas sobre la actitud de la señora Machado y hay serios rumores y hay serias evidencias de que ella estaría dispuesta a no reconocer los resultados y llamar al fraude. Yo creo que por eso es que se convoca esto. ¿Tú qué crees que va a ocurrir allí? Creo que tú debes invitar a la señora Machado. Yo también creo. María Corina, si quieres venir al programa, estás invitada. Para que le hagan todas esas preguntas, pero en todo caso, yo lo que creo es que debemos colocar el interés de la nación por encima de las discusiones partidistas y las diatribas personales, porque nos podemos poner entonces a elaborar. La primera trastada contra una democracia fue intentar un golpe de Estado en una madrugada cualquiera. Bueno, eso es una aberración. Ningún país civilizado puede tolerar ese tipo de cosas. Que haya candidatos inhabilitados sin fórmula de juicio, sin que haya el derecho a la defensa, sin que haya el debido proceso. Eso es un disparate, contrario al derecho. Que haya, por ejemplo, partidos políticos intervenidos judicialmente sin que sus direcciones hayan podido defenderse. Que haya presos políticos, que haya la sospecha de que hay torturados. Todas esas cosas son irregulares. Ahora, el interés nacional, ¿qué nos dice? Vamos a entendernos, señores. Exacto. Hay 30 millones de venezolanos de por medio. Parece que hay 7 u 8 millones de venezolanos que se han ido del país. Yo crecí en una Venezuela donde venía gente. Imagínate tú, venía gente de Barranquilla, se venían para acá, para Venezuela, porque de Alemania, Venezuela, de y venía gente, y venía gente de... Lo está diciendo por mí. Vino de Barranquilla. Y bienvenido, porque mis además, abuelos vinieron del Líbano. Del Yo Líbano. soy mitad libanesa, mitad venezolana. Y venía gente de Portugal y de España y de Galicia sobre todo, y de las Islas Canarias, y venía gente de Italia y gente de Colombia por trancazo. Un país que recibía. Entonces nosotros éramos un país de inmigración, ahora somos un país de emigración. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Vamos a normalizar la situación política. Vamos a acabar con la diatriba, con las descalificaciones, con los insultos, con las agresiones. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo, el presidente de la República. Yo recuerdo que en alguna oportunidad tuve un diálogo con el presidente Chávez que me decía, en medio de la huelga petrolera o algo de eso, me decía, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Entonces le dije yo, recordaría que la primera obligación del jefe del Estado es unir a los ciudadanos, unificar a los venezolanos. Por eso estoy animando mucho un movimiento que se llama Unión y Progreso, porque hemos tenido en estos 25 años demasiada división, demasiada confrontación. El país necesita, reino dividido no prevalecerá, dice la Sagrada Escritura. Entonces hay que tratar de unir al país. ¿Alrededor de qué se puede unir al país? Seguramente ustedes saben que yo dirijo un instituto de estudios políticos que se llama IFEDEC, que lleva el nombre de un gran estadista venezolano llamado Aristides Calvani. Ahí hemos propuesto un programa mínimo común y yo me atrevo a presentarlo aquí porque esto tiene una audiencia muy variada, pero sobre todo muy del sector oficialista. Correcto. Un programa que yo estoy seguro que si Edmundo gana las elecciones, va a la Asamblea. ¡No creo! Va a la Asamblea Nacional y se dirige a la Asamblea Nacional y le dice, mire, el programa es el siguiente. Primero, fortalecer la institucionalidad democrática.
O sea, que tengamos más y mejor democracia. Eso es bien importante, profundizar el esfuerzo de descentralización, de regionalización, de municipalización del poder. Eso ha quedado cancelado y volvimos al centralismo. Ojalá que en el próximo gobierno se pueda desarrollar un programa de esa naturaleza. Fortalecer la democracia, que no haya exilados, que no haya presos políticos, que no haya torturas, que haya respeto escrupuloso al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Pero ahora, Voy con los otros punticos rapiditos. Ok. Segundo, reactivar la economía. Para reactivar la economía, una primera cosa que hay que hacer es recuperar la confianza. El gobierno del presidente Maduro, con todo respeto, ha perdido la confianza de la opinión pública interna y de la opinión pública internacional. Pero según algunos indicadores económicos están reconociendo que Maduro está haciendo, Está digamos, liderando la... aportes significativos en el ámbito Venezuela macroeconómico, debe- en el ámbito de crecimiento económico, A ¿no? estas alturas Venezuela debería estar a millón, un país absolutamente desarrollado. El hecho de que crezcamos unos punticos después de haber caído tan brutalmente en el Producto Interno, porque hemos tenido las dos peores enfermedades que puede tener una economía, la recesión y la inflación. Sí. Normalmente en los países cuando hay recesión no hay inflación. En Venezuela el socialismo del siglo XXI inventó la manera de tener las dos enfermedades al mismo tiempo, caída del producto y una inflación brutal. Bueno, pues eso tenemos que resolverlo. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, vamos a ponernos de acuerdo para tomar las medidas. Y una de las medidas, por ejemplo, es levantar las sanciones. Entonces, pero usted da un punto muy importante, levantamiento de sanciones. Recientemente el mundo ha dicho que las sanciones no afectan al pueblo. Ha Que dicho, nada más afecta- las sanciones afectan a Maduro, afectan al error gobierno. garrafal. A Diosdado Cabello. Y en un momento en el cual estamos a punto de perder Citgo, que al Estado le robaron un avión de Entrasur. yo creo que Entonces, las sanciones nos afectan a todos los venezolanos. Un aplauso para el señor No, Muy bien. usted no tiene Eduardo miedo de decir Fernández. eso. Usted no tiene miedo de decir eso porque Que bueno, no te Yo no vayan creo- a fusilar Ya la gente en lo el ataca. paredón de Yo no fusilamiento creo que de el la señora tigre- María Corina por decir eso, señor. Yo no creo que Tigre tenga miedo de gatica, pero bueno, yo sí Que creo es una raya para el tigre. No, yo sí creo que es muy valiente recolocar las piezas del ajedrez. Yo te escucho y yo coincido contigo. Yo Qué sí bueno. creo que este país tiene que salir de la conflictividad. Así es. Yo sí creo que deberíamos de ser, ¿qué digo la Dubái? Deberíamos de ser, bueno, una de las potencias del continente porque Claro. lo tenemos todo. Pero tú hablaste de una palabra muy importante, que es confianza. Claro. ¿Cómo reconstruir la confianza en un gobierno de Edmundo González, hipotético de llegar al poder, cuando quien está realmente tratando de liderar ese gobierno, que es la señora Machado, dice que va a sepultar el socialismo? Entonces, no están planteando una democracia, ni una transición en paz, ni una transición incluyente. Están mostrando entonces es que un sistema de gobierno que viene a perseguir a quienes no piensan igual que ellos. y no solamente los chavistas, porque ahí hay mucha oposición. No, cuando dicen socialista, que se ha mira, sentido- Acción Democrática, Ustedes- PSU. ¿Ustedes creen que Acción Democrática sigue siendo socialista? No digo, bueno, Mira. en sus enunciados, ¿no? Una cosa, Pero es opositora. Pero son parte de la Liga Socialista. Igual que Copey. una cosa importante. La recuperación económica de Venezuela depende de la confianza. Y la Correcto. confianza depende de una cosa muy importante que es el respeto a las reglas del juego. Y las reglas del juego están en la Constitución. Entonces un compromiso no debería ser una firma en un acto solemne, sino simplemente vamos a respetar las reglas del juego, vamos a respetar la Constitución. Pero Capriles no la respetó cuando perdió Ni- la ni- elección. Ni Chávez tampoco la respetó en su momento, ni Maduro las ha respetado. pero en qué, pero Vamos dígame, a respetar la Constitución, vamos todos. Vamos a no seguir ilegalizando partidos políticos indebidamente, vamos a no seguir inhabilitando candidatos indebidamente, vamos a no seguir atropellando los derechos ciudadanos. Yo, por ejemplo, para llegar a mi oficina, tengo que pasar por 17 alcabalas, ¿Y por qué Alcabala? porque vivo al lado de la DGCIN, Del como que es que DGCIN. se llama. Hay una garantía en la Tú Constitución. como que tienes ganas de irte por la DGCIN. Una No está cerquita, el IFEDEC está cerquita. Ah, en la muy bien. Constitución hay un punto que estamos al lado. Ah, están Un- al lado. Un punto que dice... Pero no te pasa nada, imagínate. Está todos, protegido. todos los ciudadanos tenemos derecho a circular libremente por el territorio nacional. Bueno, yo tengo noticias muy claras de que hay ciudadanos a quienes se les impide circular libremente por
geografía nacional. Bueno, pero Hay que acabar con ese tipo Pero, de... pero ¿qué incumple la gobierno, ley. por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Acción Democrática de Carlos Andrés? Usted perdió esa elección en el año 89 y pasó aquel catastrófico evento de más de 3.000 personas fallecidas, asesinadas. Ujú. Ahí No, no hubo EA, ahí no le no pusieron, hubo nada. ahí le derechos pusieron humanos, nada de eso. alcabalas Tú en te el estás cielo, refiriendo- ¿no? tú Al te estás- 89, al Caracazo. cuando el Yo me Caracazo. refiero al Caracazo. Bueno, eso fue terrible, terrible lo del Caracazo. No lo Episodio repitamos más malo. nunca. 3.000 No repitamos Pero ese- los golpes de Y Estado. Carlos Andrés salió por corrupto, No. Vamos a por respetar, 250 millones. Vamos a respetar el derecho a la vida. Claro. Qué importante es respetar el derecho a la Entonces, vida. si vamos a respetar Vamos a el derecho a la respetar vida, el María derecho- Corina no puede decir que va a sepultar a los Vamos a socialistas. respetar el derecho al debido proceso. Cuando venga María Corina le preguntas todo eso, pero no me preguntes a mí para que yo hable Ok. en nombre No, de pero María no te vayas a Corina. molestar, no te Yo a molestes. María Corina No le te tengo- molestes, ya, yo a cálmate. María Corina Cálmate le- que somos panas. Yo a María Corina le tengo un inmenso cariño, un inmenso afecto. Pero hay unas me- serias diferencias. un inmenso respeto. Bueno, hasta con mi mujer tengo yo diferencias, de modo que como no las voy a tener con otras personas. Eso es inteligente. Nadie es 100% igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Normalizar la institucionalidad política. Volver a la política. Volver a la Yo política. estoy de acuerdo con eso. Respetar las reglas del juego. Entonces, una de las cosas importantes en este momento es la alternabilidad. Ustedes tienen 25 años en el poder. ¿Y ya quién está decide la bueno. alternabilidad? ¿Cómo? La decide el pueblo a El través del pueblo a voto. través del voto. Y ahí están las propuestas y el pueblo es el que decide. Es que el Claro. pueblo es el que define ¿Y la qué alternabilidad pasa de las cua- cosas. reconociendo los resultados y entendiendo de que si, por ejemplo, María Corina no es candidata, no puede ir al exterior diciendo que ella es candidata, Que ella es presidenta. que ella va a sí, ser claro. presidenta. Entonces, ¿qué opina usted de eso? Porque eso uno no lo Lo entiende. confunde. Ella es Mira. candidata, ella va a ser presidenta. Como una persona que es no es Edmundo. candidata ¿Quién es? dice que es candidata cuando hay un candidato que se llama Edmundo. Pregúntenle a ella. Pero Ok. ¿qué opina usted? Usted, Mire, usted ya es político, sabemos que usted él no va a responder Yo por tengo ella. en este momento un candidato. Si quieren Ajá. se los digo. Pero- Sí, Es dígalo. como si tú y yo, por ejemplo, tú estuvieses en este programa y tú le dijeras al muchacho que coloca los insert, colócame ahí como candidato presidencial. Mi candidato es Edmundo González Urrutia. Ujú. Y me encanta lo que está diciendo. ¿Qué dice? ¿Qué Está dice haciendo un Edmundo? discurso que convoca a la reunificación Pero María nacional. Corina dice otra cosa. Y Bueno, ella parece que es invita la a María que- Corina, pero- pero no me preguntes a mí Invítala, por María invítala. Corina. Pero a mí me parece. Invítala, A mí invítala. me Ajá. parece. Invítala, ¿Qué es lo que te invítala. gusta? Vamos a invitarla. Muy ¿Qué es bien, lo que y te cuando gusta? la María invi- Corina es capaz de sentarse ahí. Y cuando vamos. la Yo- inviten yo a no ella, le creo. preguntan a ella lo que ustedes quieran. Pero Mira. ¿qué es lo que te gusta del discurso de Edmundo González? Que Ajá. dice por de pronto una frase que hoy en mi oficina la repitió, estuvo en el IFEDEC Sí, claro, estuvo y con- repitió con- esta frase, dijo, son mis adversarios, no mis enemigos. Pero María Corina piensa lo distinto. Ay, Dios mío. Es Bueno, que yo vale, estoy- lamento mucho, pero si tú quieres entrevistar a María Corina, yo pero- me paro, me pero- voy pero y ¿qué opina espero usted? que tú la Pero es invites. distinto, fíjate algo. Ya va, ya va, Fíjese ya lo va, ya va, siguiente. ya va. Vamos a poner aquí orden en este problema. Ponle orden a este personaje. Hermano, pórtese serio con el Es la señor Tigre opinión, Fernández. en que puede dar, en su el visión. nuevo Es que a mí gobierno me de dijeron Nicolás, cuando en yo el venía nuevo para este gobierno de programa, Nicolás Maduro lo vamos a tomar en Cuando cuenta. yo venía Es para este verdad. programa, me dijeron, Voy mira, a- el que se mete con muchachos amanece ensuciado. No, pero Imagínese, aquí fíjese. estás Entonces, amaneciendo usted- bien. aquí va a amanecer Escúchame. bien. Esta muchacha, por cierto, se está portando muy bien, pero ustedes dos no se Pero están fíjese, portando la bien. mayoría del la O mayoría se las portan bien encuestas- o me paro y me voy. No, mi amor. No, vale, pero ¿cómo Usted se va a quiere parar? que el tigre No, no se se quede va a ir, con Mira, Indira. la El encuesta- tigre se queda con Indira. Mira, Escúchenme, las no, encuestas voy a dicen- rebarajear las esto. encuestas dicen que la mayoría del pueblo rechaza las sanciones. O sea, las diversas encuestas. Hasta él. Sí, Todas las hasta encuestas. él lo acaba O sea, de decir. por eso, quizás ahí hay un desfase, ¿no? En el discurso. Mira, la tragedia económica de Venezuela empezó cuando tuvimos un presidente que en la televisión decía, exprópiese, exprópiese. Nada conspira más contra la confianza que ese tipo de cosas. Entonces, hay que recuperar la confianza para que vengan los capitales que necesitamos para reactivar la economía. Ahora, los capitales no van a venir, ni vamos a restablecer relaciones con los organismos financieros internacionales si tenemos un desorden como el que tenemos aquí. Claro. Entonces, hay que imponer la seriedad. Ustedes tres quieren que gane Maduro otra vez. Sí, Yo y va a creo, ganar. No. yo creo, eso es lo que tú crees y lo que tú esperas Y y va a lo que ganar, tú Y que sea aspiras. la expresión del pueblo. Pero ¿no? no te molesta. A través Yo, del voto. No no me molesto para nada. Yo Mira. tengo prohibido molestarme. Claro, y eso es además bueno. un tipo como tú Además, no me tú va a tienes- molestar a mí. Pero no te Ah, molestes. te malandrió. No, no te molestes. El tigre malandrió a Carvajalino. No, me malandrió, no me malandrió. Mira, escúchame, vamos a hablar de cosas lindas. Cuéntanos algo. Vamos a hablar de ti. ¿Por qué el tigre
¿Quién te puso ese? Una película, Ajá. Rocky 2. Ajá. ¿Se acuerdan de esa película? Ajá. Ustedes son demasiado jóvenes y a lo No, mejor no vale. vieron esa película. No, pero... En Rocky 2 había un boxeador que intentaba regresar a ser campeón mundial de boxeo y el entrenador le decía, tienes que poner mirada de tigre, Ah, porque si tú pones una mirada blanda, la gente va a decir, este no tiene posibilidades de ganar. Yo era secretario general nacional del partido COPEI de aquella época, un partido que tenía 40% de la votación nacional. Y sí. Y el candidato de nosotros era el doctor Caldera. El Tigre no nació con mi campaña, que nació antes. Entonces, las encuestas eran muy negativas para Caldera. Sacaba Jaime Lucinche muy alto y Caldera muy bajo. Y los copellanos estaban como muy achicopalados, muy afligidos. Y entonces yo vi esta película y a partir de ahí en todos mis discursos le decían, recuerden que tienen que poner mirada de tigre, porque si ustedes aparecen ahí como que están derrotados, pues no van para ninguna parte. Pongan mirada de tigre. Entonces el secretario Mirada de general de tigre. Copella en el estado Miranda empezó a decir, ahí viene Eduardo con el cuento del tigre. Y por ahí, poco a poco, fue Por ahí el tigre. nació el tigre. Y Ponga entonces- mirada de Y tigre. entonces como al gocho lo querían popularizar con el Con el con el gocho. Gocho para el cognomento 88. del gocho. Bueno, el gocho y el El Gocho tigre. para el 88. Entonces se presentó la confrontación entre el gocho y el tigre. Fí- Afortunadamente, el gocho sacó un poquito más de votos que el tigre. ¿cuántos votos sacaste tú en esa época? 3 millones de votos, que para esa Bastante. época era Claro. un montón de... Es más Bastante. del 40% de la votación nacional. Bastante, Claro. el Tigre. Pero felizmente ganó él. Porque ¿Por ¿Por qué? qué felizmente? yo les Para estaba... el país no fue feliz porque después vino el 89. La responsabilidad terrible que significa ser Era presidente una de la papa República. No, y el Caracazo. Yo me ofrecí para servirle al país, pero la mayoría votó por Pérez. Y por cierto, Se equivocaron. sin haber firmado ningún documento, Tú reconociste yo los resultados. reconocí, Pero bueno, es que tú eres sacó un más, demócrata, sacó mi más amor. votos que yo. El Tigre Y Fernández estoy- hubiese hecho el Caracazo, Y hubiese estoy hecho el segu- paquete de estoy medidas del seguro- FMI. Estoy seguro que si yo hubiera ganado, Carlos Andrés Pérez hubiera reconocido. Tigre. Como cuando ganó, porque fíjense ustedes, hay que ver la perspectiva histórica. Ujú. La primera vez que un presidente elegido democráticamente logra terminar su periodo y entregarle el poder a un candidato que gana con el voto popular fue cuando Rómulo Betancourt le entregó a Raúl Leoni, pero era dentro del mismo partido. Pero la primera vez en la historia de Venezuela, desde Páez hasta nuestros días, que un presidente de un partido le entrega a un candidato de la oposición que gana las elecciones, como tendría que hacer Maduro cuando gane Edmundo González la presidencia. ¡No creo! Cuando gane Maduro, cuando gane Edmundo la presidencia, tiene que hacer lo que hizo Leoni. Si Caldera gana por un voto, dijo Leoni, yo le entrego. ¿Y si es al revés? Si Edmundo gana por un voto, Maduro debe entregarle. Yo quiero que gane Edmundo. ¿Y si es al revés? Yo quiero que Maduro se cubra de gloria. Ganando las elecciones del 28 de diciendo, julio. ganó Edmundo González Eso no va y a yo pasar. reconozco su triunfo, lo felicito y lo invito a Miraflores Tú lo sabes. para conversar con él sobre lo que hay que hacer para producir los cambios en paz, porque esa transición debe ser no traumática, debe ser una cosa perfectamente civilizada. Claro, es que no va a haber transición el traumática porque Nicolás Maduro va a seguir el hasta enero. peronismo, bueno, pero esto es una propaganda política permanente que tiene. Se puso camisa verde para disimular. Sí. Y además No, vino- me puse Tiene camisa un verde campellano porque... dentro. y encima vino sin peinarse. Ah, sí, despeinado. Él Así. siempre anda Oye, pelucado. por cierto que yo estoy medio despeinado. Como un poquito Mira, despeinado, pero sí. fíjate, tú, Oye, pero tú has qué bueno, conservado Ya tu, va. tu cabello. Tenía tiempo. Ahora sí, Ahora- eso. El Tigre para el 2028. Entonces, miren, el 28 mismo, el 28, 29. el presidente Maduro, no, 28, en la noche, el presidente Maduro dice, los resultados son claros, ha ganado las elecciones ganado como, Maduro. como lo dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. A ver. Que lo reconoció, por cierto. Permíteme. Perfecto, muy bien, y, Permíteme. y entonces que lo reconozca y diga, además le informo al país que estoy llamando al presidente electo, Edmundo González Sí, Urrutia, esto se para- llama el delirio en el chimborazo. para conversar No, con sí. él sobre la transición y para informarlo de todos los detalles de la administración pública
y para que veamos cuánto podemos hacer juntos hacia el futuro. Ok, fíjate algo. Yo estoy convencida de que el chavismo se va a fortalecer en el momento que empiece a ser la alternancia en poder, que el chavismo pueda pasar en algún periodo de oposición, después pueda volver a ser poder, porque eso es lo que te da la verdadera fortaleza Claro, política. los Ok, sandinistas lo hicieron en Nicaragua. ok, pero así como tú nos has recreado con lo que sucedería el 28 de julio, según tu visión, en un hipotético triunfo de Edmundo González, te pregunto, ¿te parece justo que el presidente Nicolás Maduro no pueda entregar el poder el 28 o el 29, como dices tú, si ganara Edmundo González, porque su cabeza vale 15 millones de dólares? ¿Te parece justo? ¿Qué haría el presidente? Yo te compro esa idea porque además yo soy una demócrata a carta cabal. Quien gana, ganó. Pero ¿te parece democrático y justo que Maduro, que Diosdado, que Padrino López de allí tienen que salir a una cárcel esposados porque sus cabezas tienen precio? Por eso es que me gusta la candidatura de Edmundo, porque dice, mi gobierno no va a ser un gobierno de persecución, mi gobierno va a ser un gobierno que va a respetar el Estado de Derecho. Pero es que la candidatura de Edmundo es una marioneta animatrónica de María Corina Machado Esa es tu que dice opinión. que hay que matar a Chavista. Esa es tu opinión y no es la mía. Mi opinión es que Fíjate algo. Edmundo Pero- está Pero ¿por comprometiéndose. qué se deja endosar en el discurso de María Corina? Edmundo González está comprometido a hacer un gobierno respetuoso De hecho, del él, Estado. de hecho, él dijo, caramba, el 29 asume María Corina Pero- Machado. Entonces lo ponemos a él aquí para que tú lo entrevistes. Pero fíjese, doctor, lo que usted dice es muy Tú importante. tienes que saber que él es un odioso. Doctor, No ese- te vayas a levantar de la mesa. Ya me voy a Cuidado, parar, ya me voy, estoy cuidado, a punto de parar. Te Cuidado. agarro y te abrazo. Doctor, así, fíjese por que- favor, una foto. Esto es importante por lo que favor. Lo que estamos comentando, Ah. porque la candidatura de Edmundo nació luego de que aquellas primarias, donde en teoría lo que se dice ganó María Corina Machado, y de ahí no salió nada porque ella estaba inhabilitada. Posterior a eso, la MUD se reúne y decide que el candidato de este sector es Edmundo González. Hay gente que ha dicho que la candidatura de Edmundo, o que él no es autónomo, sino que él es tutelado. Yo le quiero preguntar, con mucho respeto, ¿usted cree que Edmundo está tutelado, le debe su candidatura, su nominación a alguien y en función de eso debe rendirle réditos a esa persona, o él es independiente, tomando en cuenta que quien lo designa a él es la MUD? Él es un candidato independiente con voz propia. Le Él es pregunto. un excelente candidato y va a ser un excelente presidente. Y seguramente ustedes van a ser de los primeros en aplaudirlo. No, a mí me han dicho que me voy a ir del país, que dónde voy a trabajar, No, que no, A no. mí me voy también. para Nicaragua. No se vaya Cuba. nadie, no, al Me contrario. han amenazado. Lo A mí se va- también. Pero no, lo que doctor, va- no me respondió tampoco. Lo que va a ocurrir, te digo, Ajá. Edmundo Yo voy- es un excelente candidato, por tanto, tengo la confianza absoluta de que tomará las decisiones que en su conciencia él piense que son convenientes. Una cosa es su Y conciencia. lo está diciendo en su discurso, se está comprometiendo ante el país. Vamos a hacer un gobierno respetuoso del Estado Pero de tú, Derecho. ya va, una No es co- una cacería de brujas. permíteme- no es una persecución, permíteme no dise- es venganza. per- no te permito nada. permíteme No te disentir permito y nada. sentir El respetuosamente tigre, de el ti. tigre. No he, no he terminado Per- yo. Cuando permíteme termine te disentir. permito. Cuando Pero- termine pero, te permito. mira, Te quieren ser permito cuando gobierno, termine. quieren ser Cuando gobierno y termine, así te empezó la permito, te dictadura del permito Tigre cuando Fernández. termine. No, Tigre, por favor, Ya, que respétame termine. un poco. Nada más Entonces- quiero hacer una pregunta, hermano. Eso es importante. No. No es tutelado. No. Tiene voz No. propia. Entonces Me la estoy idea, disfrutando este programa mucho. lo que está diciendo el mundo es muy serio, muy importante, muy positivo. Mira, El país necesita superar esta crisis espantosa que ha creado una cosa que a mí me parece que ha sido nefasta en la historia de Venezuela, que es el llamado chavismo. Pero ¿qué te está pasando, hermano? Independientemente de que la familia Chávez, por cierto, son muy amigos míos. Cuando yo fui candidato en Sabaneta, el jefe de la campaña era un hermano de Hugo Chávez. Ah, ¿viste? Y hasta Adán Chávez firmó mi postulación como candidato presidencial. Oh. De modo que eso es una familia a la que yo estimo mucho y respeto mucho. Pero es un disparate. Un candidato, un presidente que le pide al Banco Central un millardito y después otro millardito. Una figura ejemplar de la izquierda venezolana como el doctor Maza Zavala lo fue a ver y le dijo, mira Hugo, esto es un disparate, esto es una locura, esto va a desatar un proceso inflacionario terrible. Ah, no, el señor resolvió que él qué seguía aspecto Ahora- positivo le ves al chavismo entonces? ¿No le ves nada? muy poco. Por Ahora, no decir, mira, por ahora, no pero decir- a por no decir democracia nada, y porque además tiene alternancia. un pecado original. Ujú. Es decir, el haber intentado llegar al poder por una vía golpista
Es muy mal hecho. Ok, Pero ¿tú pagó, crees que hay que pagó y proscribir asumió el No, con no, de cárcel. que pagó nada. Al cabo de unos días salió y además tenía un palacio ahí en... Hay que proscribir ¿Dónde el ¿En residió? dónde? chavismo. ¿En un palacio, te parece? Claro. La cárcel. No, aunque, ¿cómo que decía la ranchera aquella? Aunque la cárcel se de oro no deja de ser prisión. Pero para lo que hizo, la cantidad de muertos de él por haber intentado ese golpe de Estado, caramba, no ¿Tú era para... crees que hay que proscribir el chavismo entonces? No, no hay que proscribir a nadie. Hay que explicarle a la gente que eso es un disparate y que hemos pagado 25 años terribles en Venezuela de caída de la producción, de hambre, de miseria, yo de Nosotros creo- pagamos desempleo. 50, El tema- el más de tercer- 50 años entre la alternancia de la DECA y Copellano y que dejó No, yo creo que cinturones lo de más miseria en toda democrático- Venezuela. el Tigre. tema del golpe. El tema del golpe era vamos a acabar con la corrupción. Oye, Yo nunca creo- ha habido tanta corrupción en Yo Venezuela creo como que en estos yo creo que 25 años. sería justo- Y déjeme Se decirle ha quién- metido preso los corruptos. En la Deje- Cuarta República no hay ni deje- la primera persona presa. Nada más el gordito de Recadi. Deje- ¿Cuáles fueron El los presos chinito. corruptos que Deje- el El chinito de chinito. Recadi? déjenme decirles No me que- vengas con ese que cuento. yo tengo una fuente de información sobre la corrupción Ujú, increíble. Un señor llamado Nicolás Maduro ujú. nos ha dicho que la persona a quien Chávez nombró para dirigir PDVSA, llamado Rafael Ramírez, se llevó no sé cuántos millones de dólares. Me lo dijo el propio Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, sino que después agrega, y a quien yo nombré, que es Tarek El Aissami, se llevó millones de... Ok, Bueno, fíjate entonces algo. resulta que venían a corregir la corrupción y no solamente no la corrigieron, sino que la elevaron a la enésima potencia. Ok. Nunca había habido Pero el tanta el corrupción. yerno de Termino Ledesma, rapidito, ajá. mira. Segundo, la pobreza. No vamos a acabar con la pobreza. Nunca en Venezuela había habido tanta pobreza desde la guerra federal. Nunca había habido tantos pobres y que los pobres tan miserablemente pobres, habiendo tenido los ingresos fabulosos que tuvo por petróleo Venezuela durante el gobierno del señor Chávez. Bien. Entonces, oye, Nunca- váyanse y prepárense Pero mejor. ¿por qué nos Vaya. tenemos que Estudien. ir, hermano? Claro, porque No, deben yo irse, sí porque tienen creo- 25 el años. gobierno que tú estás planteando Yo es de sí creo- retaliación, de venganza. Y yo a creo- los colombianos con mucho cariño, pero hay algunos colombianos que deben irse del gobierno. Pero viste, ya empezó la xenofobia, ya me quiere sacar del país. ¿Qué está pasando? El primer exiliado. El político. primer exiliado del gobierno del mundo, vaya a ser Carvajal. No, del país no, del gobierno. Ah, del De gobierno. donde quiero que se Querido. vayan es del gobierno. Mi querido, yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero yo creo que una postura democrática y justa sería lo siguiente. A ver, ¿esto qué es? Ese es mi pollo, ese es mi mascota. Voy a comprar un tigre, para el próximo programa voy a traer un tigre. Muy bien. Fíjate algo. Si el mismo presidente ha asumido la corrupción, y yo he sido una crítica de la corrupción, de haber utilizado el nombre de la revolución para la corrupción. Yo soy chavista, yo creo que han habido errores dentro del chavismo. Yo francamente no entiendo cómo nadie puede ser chavista. Pero Bueno, pero esa es la democracia. Pero imagínense, en la entonces. época, claro, pues cuando los Porque adecos, fíjate, y es cada como quien que era la adeco y gente diga, copellano. claro. Ahora fíjate algo. El yerno de Ledesma asumió haberse llevado una transacción con PDVSA 600 millones de dólares. La corrupción que hubo durante el gobierno, mal llamado gobierno interino de Juan Guaidó, la corrupción que hay en torno a Sidgua, monómeros activos del país. Y con esto yo no quiero hacer apología al chavismo, ni apología, ni justificar la corrupción que pueda haber de este lado. Lo que te quiero decir es que llegamos a un punto, y tú que eres un hombre que estás hablando de volver a la política, yo le agrego a eso de volver a la política, hablo de volver a la ética política. Entonces no me puedes decir que la corrupción es nada más de un solo lado, y no me puedes decir que la oposición es más democrática y más transparente y menos corrupta que el chavismo. Entonces yo creo que si vamos a plantear la tesis de que tenemos que volver a la política, entonces yo no creo que en esa oposición que lamentablemente está detrás de Edmundo, yo no voy a juzgar directamente a Edmundo, voy a juzgar lo que está detrás de él. Ahí tampoco hay cambio, porque ahí también hay corruptos, porque ahí también hay gente que ha violado los principios democráticos, porque ahí también hay gente que es sectaria, porque por ejemplo, a mí por expresarme en redes sociales me tienen una campaña terrible, y eso es gente que a lo mejor no es Edmundo, pero es gente que gravita alrededor de Edmundo. todos los casos de corrupción que has mencionado han ocurrido en estos años de desorden institucional
creado por eso que llaman el chavismo. No, No, perdóname, claro. entonces, O sea, entonces en la nosotros Cuarta somos República no hubo responsables de lo que hizo corrupción. Guaidó. No, Y se- ahí, y se- ahí Desde la no primera- te acompaño. Solo que no se jugó Desde la nunca. llamada Primera República. Ahí no te acompaño, porque esto, mira, Desde la nosotros, llamada el Primera, chavismo tiene 25 Bolívar se años en el molestó país. tanto con el ¿Y tema de cuánto la tiempo corrupción tuvo Guaidó? que amenazaba con pena de muerte a los corruptos. Corrupción, desgraciadamente, ha habido no solamente en Venezuela, sino en el mundo, yo creo que desde Adán y Eva. Claro. Pero corrupción como ha habido en los últimos 25 años, como dice Indira, de un lado y de otro, es horrible. Sí. Eso es resultado de un desorden grandísimo. Pero es De un desorden Y institucional. el Ahí desorden, sí te ¿sabes doy- ahí sí te a doy qué se debe? Si me Bueno, permiten, y ahí puede usted hablar de Guaidó, por ejemplo. si me permiten Decir, explicar, si me permiten explicar, ¿a qué se debe el desorden? Mucho dinero y poco control. Mientras más dinero haya y menos control haya, más tentaciones hay para que haya una corrupción tan gigantesca como la que ha habido en estos 25 años. Entonces, regresemos a una institucionalidad en la cual la Contraloría sea un órgano que efectivamente controle y que sea confiable. La opinión pública en este momento no confía en las instituciones, no confía en la Contraloría, no confía en la Fiscalía, no confía en que las instituciones están al servicio del bien común. La gran responsabilidad de Edmundo González, una vez que gane las elecciones, Que no creo. bueno, tú no lo crees, pero yo sí. Bueno, Una que vez no te que- moleste. Ahora, No, no me molesto. Tú no eres quien para molestarme a mí. Oh, qué Sentimiento mal. de Segundo- superioridad. Segundo malandreo. Ajá, sentimiento de superioridad. No ofende quien quiere, sino quien ¿Quién puede. puede? Claro. Y yo no Y puedo. tú no puedes ofenderme a mí, no puedes. Ay, Doctor, Dios mío. es A el lo mejor tú tigre. puedes ofender Ay, muchachos. hermano. No, Es doctor, el fíjese. tigre. Una No pregunta. han visto mis clases de filosofía estoica. Se puede salir definitivamente de ese juego maniqueo en el cual las elecciones son buenas solo si gano, pero son fraude y fueron trucadas si yo pierdo. Porque usted lo acaba de decir, el presidente Maduro reconoció aquella elección de la Asamblea del 2015 que, bueno, no obtuvo la mayoría, como la reconoció Hugo Chávez en aquel momento de la enmienda. 2007. Enmienda. 2007. Pero la oposición siempre ha estado ese fantasma del fraude, de que, bueno, me robaron los votos. Es decir, eso se va a superar. ¿Usted, Una ¿qué cosa- opina usted de esa dualidad? Una cosa muy importante, y permítanme Sí, que sí, sí. es unir al país. Sí, eso tiene Este que volver. pleitiño, esta pleitera que queda, que... No, tú eres el que te has lanzado en contra mío. Yo no ha sido al revés. Yo te he respetado. Tú eres el que me has irrespetado. Hay que acabar con Te va a esto. exiliar. Hay que acabar con esto para que retornemos a la normalidad institucional, a la normalidad democrática. Y la normalidad democrática permite que eventualmente tengamos un programa que podamos respaldar todos. Los países se hacen grandes, no por la capacidad de insultarse Sí, claro. los actores y los protagonistas, no por la agudeza de inventar un chiste malo como hace este señor. Pero viste. Claro. Te dijo mal polvo, digo, mal chiste. Así es. Lo, Epa, ¿qué te pasó? lo que hay que hacer es tratar de unir al país. Y yo empezaba a desarrollar aquí un programa de 5 puntos. Me dejaron 2, pero faltan Sí. 3. Dígalo, dígalo. El tema de la pobreza, por ejemplo, que ha alcanzado niveles escandalosos, deberíamos ser un tema. Mira, todos tenemos que hacer algo para resolver esto. Porque no, Estamos de acuerdo. porque no solamente es un escándalo ético, que un país que ha tenido tantos millones de dólares, en eso que ustedes llaman la cuarta y en eso que llaman la quinta, ha tenido inmensa cantidad de millones de dólares, que haya tanta gente en Venezuela pasando hambre. Bueno, vamos a juntarnos todos. No empecemos a decir, la culpa es tuya, no, la culpa fue tuya, no, antes hubo más, no, vamos a estar... En Venezuela No, hay gente pasando hambre. mucho. Mucha gente pasando hambre. Sí, señor. ¿Tú Yo, crees que yo viajo por el país permanentemente y además no hay que viajar por el ¿Cómo se interior. Aquí en construye? Caracas. Pero entonces voy al punto, porque hay gente que quiere seguir en esa narrativa de que éramos felices en la Cuarta República y no lo sabíamos. Y los índices de pobreza y de exclusión, por ejemplo, Hermano, el tema de la yo te educación y de la invitaría- salud yo era te difícil. invitaría a ¿Cuál que- es su visión? Eso es lo Mi que- visión es que hablemos de la sexta. A mí De la no me- sexta. La cuarta ya. ¿Usted la- va por una nueva constituyente? No, no, no. Sí está- La cuarta ya Sexta pasó. República habla María Corina Machado. La cuarta ya pasó. Pero hay que hablar de eso. ¿Usted no Esta- quiere hablar de eso? La cuarta ya Pasó. pasó. Hay oportunidades de hablar de eso. Los historiadores hablarán de eso. Ah, La quinta ha sido un desastre integral. pero ¿y Pero cómo sí lo es- comparamos si no quiere Entonces, hablar de eso? vamos a ponernos de acuerdo para que los años que vienen, sobre todo ustedes que son más jóvenes que yo, no tanto, pero algo,
que ustedes vivan en un país mejor. Para que ustedes vivan en un país mejor y para que mis hijos y mis nietos vivan en un país mejor, tiene que haber algunos acuerdos. No, yo estoy de acuerdo Esos con acuerdos nos van a permitir fortalecer la democracia, Ujú. la institucionalidad. Hace rato, hace más de 30 años no tenemos institucionalidad democrática. Fortalecer la institucionalidad, reactivar la economía, resolver el problema de la pobreza. El cuarto tema son los servicios públicos. ¿Vale? Oye, no hay derecho que buena parte de la población no tenga agua, no tenga luz eléctrica, no tenga los servicios públicos fundamentales, no tenga educación. Bueno, es que en el acuerdo de Barbados Mira. se había planteado que de Estados Unidos iba a entregar 3.500 millones de dólares para el tema de los servicios, para una especie de acupuntura de los servicios públicos y no se pudo No, hacer. yo tengo Bueno, algo. todos esos no, no recursos- Y eran nada más 3.500 eso. millones de dólares. Ojo, no es nada Y- más eso. ¿Tú sabes qué creo yo, querido? A mí me encantaría hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy venezolana. Qué Yo bueno, no tengo los vale. ojos vendados. Menos mal. Yo sé lo que el país padece. El problema. Dígame si no estuviera de acuerdo. No, conmigo. donde no estamos de acuerdo es en la colocación de las culpas. Porque yo sí creo, ciertamente, que cuando eres gobierno tienes la primera responsabilidad. Pero yo sí creo que gran parte de nuestra crisis, primero yo creo que el origen de nuestra crisis, más allá de ser económica y social, que lo es, tiene un origen en una crisis política. Claro. En una crisis política donde simplemente hemos perdido 25 años en una pelea, Es así. donde quiero desplazar al chavismo y Oye, por donde yo fin quiero estoy de tomar. acuerdo contigo. Hemos Ok. perdido 25 años Ok. en una peleadera Fíjate inútil. algo, a mí me encantaría saber cómo, a mí me hubiese encantado evaluar los gobiernos de Nicolás Maduro sin que Nicolás Maduro hubiese tenido desde el día 1 la oposición en la calle, las guarimbas, la gente quemando, después las sanciones de todo. ¿Por qué? Me voy a poner en tu lugar. Yo hoy podría decir, Nicolás Maduro puede decir perfectamente que él no ha podido gobernar, porque el mismo día que fue nombrado, que el CNE lo declaró ganador, al otro día ya había guarimba y ya había problemas. A mí me hubiese gustado decir, Nicolás Maduro es un mal presidente por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, porque no estaba en una situación política compleja. Pero yo sí creo que la oposición ha jugado muy mal. Entonces, si Nicolás Maduro no pudo negociar con esta oposición y Pero construir esta un, oposición y- ha sido candela, esta oposición lo ha querido matar varias veces. y construir un clima adecuado para desarrollar una democracia moderna en donde no hayan ese tipo de situaciones, váyase, ¿Pero descanse por un qué? ratico y permita ¿Pero que por un qué? candidato, o permita, no le corresponde permitir, sino Ujú. simplemente reconozca que el país quiere un cambio. Pero ganenos las elecciones. Claro, Ahí la de tienen eso fácil. se trata, claro, de eso se La trata. tienen y fácil. eso es lo que estamos Lo haciendo. que pasa es que no han cosa. tenido el guáramo y no han tenido la voluntad de Otra ser cosa. poder. Se está Porque haciendo- para muchos sectores de la oposición es más fácil y es más genera más negocio y rédito económico ser oposición que ser Hay una- gobierno. Entonces, yo te estamos, saco en la, allí de ese paquete. estamos en la idea de ganar las Yo te elecciones el saco de ese 28 de paquete julio. a ti, pero tú debes de estar claro que hay otra oposición. Estamos en la idea de hay ganar otra oposición que ampliamente y además estamos apoyados por todas las encuestas serias del país. no, yo que no va- creo, ahí no te acompaño. Bueno, muy bien. Las que Todas yo las leo. encuestas perdón. han sido un Las desastre. que yo Tú leo. lees Data Análisis dijo que Leocenis García tenía más puntos que el Las presidente encuestas Maduro. serias que yo leo dicen serio? que la voluntad de cambio del país es inmensamente grande. Pero es que- 80% de es los que- venezolanos Porque deseamos la un gente cambio. no quiere sanciones. Quiere No, que haya queremos cambio, que cambio, eliminen las queremos sanciones. un cambio y las sanciones van a desaparecer al día siguiente que el mundo sea Ah, al elegido. día siguiente, Eso pero no eso es un es así. chantaje. Claro. Pero eso es un Querido, chantaje. No, eso no es Por- ningún por- chantaje. Claro al que día sí. siguiente, Eso es una porque realidad. Te quito la Esa es una pistola de la realidad. cabeza luego de que tú No. accedas. Entonces y vamos a votes por acabar mí. con las No, sanciones, pero vamos ¿por a qué no acabar, ahorita? Dos preguntas. vamos a acabar con las sanciones una vez que Tú eres se un hombre- restablezca Lo la hubiesen confianza. acabado un Tú eres- año antes, 2 años antes. Bueno, y Tú eres- Para entonces que vamos hubiesen elecciones competitivas, señor Fernández. y vamos a tener la oportunidad de tener en Miraflores un presidente Tú eres un preparado, hombre un extremadamente presidente con inteligente. capacidad para dirigir el país, porque la tragedia de estos 25 años, Indira, es que los venezolanos eligieron a dos venezolanos estimables que no estaban preparados para ser presidentes. Y ustedes sí estaban preparados. El presidente Chávez tenía la preparación que puede tener un teniente coronel en la Fuerza Armada venezolana y un y teniente cambió la coronel. historia del mundo. Un teniente coronel no está preparado para ser presidente. Cambió la Guaidó historia del tampoco mundo. lo estaba y mira el desastre que hizo. Yo no tengo nada que ver con eso. La verdad es que Pero yo ¿qué, no. qué opina usted de eso, de ese interinato, por ejemplo?
Eso fue un error. Mi opinión la expresé en su momento. No, pero Y la expresé en su Recuérdala. momento y no tengo ganas de... Yo no soy partidario de hablar del pasado, yo soy Ok. partidario de hablar del futuro. Yo tengo dos preguntas. hacia Nosotros el los futuro. jóvenes lo que nos interesa es que el futuro Nosotros sea los mejor. jóvenes, mira, Claro, qué bueno. que el futuro sea mejor. Y no hablar del pasado, por el pasado no Entonces yo existe. le digo, el fin de la historia. hasta el señor No. Maduro le conviene un ratico fuera del poder. Pero, Váyase. pero su cabeza vale 15 millones No, hombre, de dólares. eso se resolverá, pero Ay, váyase. ¿por qué no lo resolvimos antes? Vaya, no sé. Yo, Ahí Este es programa- donde digo. soy yo también. Este el que programa le- es revelador. No, Este programa es revelador. Revela los oscuros intereses que hay detrás de Mira, escucha el gobierno que- de Mundo González. No, vale. Escucha Claro que esto. sí. Me Póntale la dijiste que cara. me ibas a expulsar. Bueno, ¿qué no has dicho? Yo no te he Hay dicho- que sacar con pinza. Mira, Voy a ver lo este que programa. Lo que quiero, Con pinzas. lo que quiero es conseguirte Mira. un buen empleo en el sector privado de la economía. Muy bien. Mira. Yo te quiero colocar cuando ganemos en el 2024, el 28 de julio, el rector de la Universidad Bolivariana. Oye, Al menos un año. tentador. Elevaría el pénsul, a mí me Tentador. encantaría. Ah, bueno, Doctor, pues. Mira. Usted sabe, bueno, es que me queda la duda, porque yo entiendo lo que usted me plantea, o sea, de acuerdo a su visión, de que usted no quiere hablar del pasado, pero necesariamente hay que compararlo, lo que había antes y lo que hay ahora. Entonces, por eso le pregunto, digamos, en la llamada Cuarta República se vivía mejor a la Quinta. Absolutamente. Sí, se vivía Sí. mejor. No había exclusión. Había. No había, la gente tenía Mucho menos que educación, ahora. salud, Mucho todo. menos que ahora. Pero déjame decirte, sentenciosamente, he sido profesor de historia de Venezuela, historia de Venezuela documental y crítica. Yo analizo el siglo XIX desde Páez hasta Castro, el siglo XX desde Castro Gómez hasta Carlos Andrés Pérez y Caldera II y todas esas cosas. El mejor periodo en la historia de Venezuela es el comprendido entre 1940 y el año 2000. Venezuela progresó económicamente, socialmente, no hubo inflación, la gente tenía acceso al empleo. Y eso es lo que explica que Venezuela durante todos esos años fue un país de inmigración y no de emigración. Y si fue así, ¿cómo es que resurgió Chávez? El desastre, El Caracazo. ¿de el dónde salió desastre comienza Se les metió la historia por otro lado. con el intento de izquierda. golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. eso? Y eso salió, ¿qué pasó allí? O sea, la gente estaba tan bien porque hubo el Caracazo, 3.000 muertos. ¿Qué pasó allí? ¿Eso fue preparado? Hay un- ¿O la gente estaba yo- tan yo bien les que voy a salió igual? les ¿Qué voy a- pasó el 4 de febrero? Les voy a recomendar en el que 89. se lean un discurso que dijo un diputado muy interesante. El 5 de julio de 1987, ese discurso se llamó El pueblo está bravo. Y en ese discurso yo dije, la democracia tiene 5 déficits. Uno es el déficit ético, hay corrupción. Oye, qué desgracia que 25 años del siglo XXI la corrupción haya aumentado tanto. Hay pobreza. Oye, qué desgracia que en los 25 años del llamado chavismo haya aumentado la pobreza tanto. Los servicios públicos no funcionan bien. Los teléfonos eran un desastre. Oye, qué grave es el deterioro de los servicios públicos en estos 25 años. ¿Qué otro tema? El Estado de Derecho no funciona cabalmente. Pero el chavismo ha ganado las elecciones. Porque ahí fue que yo... En 25 años. Ahí fue Ha que ganado 30 elecciones. porque no ha habido... ¿O es que el pueblo está equivocado? No, Bueno, ¿O mira, ustedes son los equivocados? Yo creo que el pueblo se equivoca como nos equivocamos las personas. no, yo Si creo que cada no ha habido uno una de los Por seres- eso es que yo digo que tú estás equivocado con apoyar el Y mundo yo digo que González. tú estás absolutamente equivocado y que deberías ir de cónsul Ok. en Barranquilla. Segunda vez que te voto. Ya Cónsul segunda de vez Bo- que me vota del país, señor. Mira. El Tigre Fernández lo hemos logrado mostrar su verdadera expresión Mira. democrática. Me quiere mandar para Barranquilla. Mira, yo Cónsul tengo- en Barranquilla. no, Procónsul. hay Procónsul. una pregunta y te la hago desde el espíritu Ajá. de la investigación. ¿Por qué surge Chávez en el escenario político? Si estábamos tan bien. Por el déficit democrático. Ok. Porque desgraciadamente, sobre todo en la última parte de la democracia, no se atendieron estos 5 déficits a los cuales yo me estoy refiriendo. Ok. No había derecho a que un país que tuviera tanto dinero no hubiera resuelto el problema Ok, de la ahora pobreza. tengo otra pregunta. Fíjate. ¿Qué pasa? Yo creo que durante todo este tiempo, más allá de las críticas, porque ya sabemos, no vamos a convencerte de que el chavismo es bueno y de que tiene cosas buenas. No te vamos a convencer porque además tú tienes tus criterios muy sólidos, como nosotros tenemos los nuestros. Pero te pregunto, ¿tú crees que la oposición
lo ha hecho bien. La oposición tiene, de los 25 años de chavismo, por no meter el mismo 1998 cuando Chávez gana, que el yerno del presidente Caldera estaba en un tema de conspiración, pero hablemos del 2022, bueno, ¿y qué me pasó a mí? Ya va que tuve un lapsus. El golpe de Estado de abril del 2002. Ujú. Desde ese momento hasta hoy, la oposición ha intentado desalojar al chavismo del poder. Y yo creo que desde el 2002 al 2024, han pasado 22 años, que la oposición ha buscado una forma equivocada de desalojar al chavismo del poder. Y se volvió a equivocar en este 2024, porque por ejemplo, yo estuve en muchas conversaciones desde hace 2 años, donde ya hablábamos hace 2 años de la posibilidad de que Eduardo Fernández podía ser un tipo para el consenso en un escenario de buscar a una figura que realmente fuese democrática, que si le tocaba ganarle al chavismo, pues quedara alguien que realmente respetara la Constitución, las leyes y la democracia. Eso, hoy tú no eres el candidato de consenso, porque hay un sector de la oposición que todavía es muy inmadura, que es egocéntrica, que es una oposición de pataleta, si no soy yo, no es nadie, sin mí no hay elección hasta el final y bla, 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 bla. Y no te voy a fastidiar con eso porque ya me dijiste que eso se lo tengo que preguntar a ella. Pero bien, ¿tú no crees que la crisis se ha agudizado en mayor proporción por los errores de la oposición? Mira, yo creo que hemos cometido muchos errores todos, sobre todo el gobierno. Ahora, yo pienso que lo importante es ponernos de acuerdo hacia el futuro. Vamos a trabajar democráticamente, vamos a ir a las elecciones. Yo estoy convencido de que Edmundo González tiene los apoyos necesarios para ganar y tiene el discurso adecuado. Ese discurso que está diciendo Edmundo González a mí me gusta. Otra pregunta Entonces, rápida. ojalá que los señores del oficialismo, que no sé cómo llamarlo, si madurismo o chavismo, oficialismo, pasen a la oposición y hagan una oposición constructiva. Y que entonces Pregunta nos podamos rápida. poner de acuerdo en esos 5 puntos. Para ponernos de acuerdo, para gobernar el país, yo voy a jugar tu cancha. Tu cancha es que Edmundo gana el 28. Ok. Te pregunto, ¿cómo se gobierna un país donde la mitad del país o gran parte del país va a seguir siendo chavista y no quieren reconocer al chavismo y desconocen al chavismo y juzgan al chavismo? El nuevo gobierno debe tener un gran respeto por todas las opiniones políticas. Si el chavismo saca 20%, cosa que dudo, pero puede sacar 20, 25%. ¿Cuánto cree usted que va a sacar el chavismo? Alrededor del 20%. Si ¿Y quién le quedaría primero? ¿Edmundo? Claro. Ese es un sector muy importante. 20% no son conchas de ajo. Es un sector muy importante. ¿Y usted no está subestimando al chavismo y cayendo en el triunfalismo, por ejemplo? Ya vienen las elecciones. Vamos a ver cuál es el resultado. Pero en todo caso, el compromiso de Edmundo, y lo ha dicho él explícitamente, es tener un gran respeto por ese 20%. No es cuestión de estar persiguiendo a ese 20%. Edmundo le mandaría una carta al presidente Biden diciéndole: yo le solicito que le quite la recompensa que tiene Nicolás Maduro en la cabeza. ¿Usted ve a Edmundo haciendo eso? Te recomiendo que lo invites a él y le preguntes. Las preguntas de cada uno te las contesta cada uno. Ven a nuestro podcast. Si a mí me tocara, y yo estoy aquí para decir lo que yo creo, no lo que cree Edmundo. Tú te has defendido ahí. Bueno, me has lanzado a Barranquilla y me has expulsado 2 veces. Y no has visto nada todavía. No has visto nada todavía. ¿Tú lo harías? Mira, si fueses tú el candidato, yo nunca he sido partidario de las sanciones, por tanto yo pediría al día siguiente, miren señores, quiten esto. Ok, ahora te voy a hacer una última pregunta rápida. ¿Última? No, última para darle la palabra al señor Michel Caballero, que tiene rato queriendo meterte ahí. Yo creo que sigas hablando tú. ¿Viste? Nació el amor. Indira y el Tigre Fernández, ¿ah? Viejo chimbenguencha. Mira, ¿qué sucede? Ahora quiero que vengas a mi escenario. Ya yo he jugado en el tuyo, donde Edmundo gana. Voy a ti. Ahora ven a mí. ¿Y qué sucede si gana Nicolás Maduro? ¿Vamos a seguir en esto? Va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco por corregir todos los errores que han conducido a esto.
Si Va a a ti tener te que hacer llama un el esfuerzo presidente gigantesco. Maduro el 29, gana Maduro el 28, y él te llama el 29, Eduardo, por tu trayectoria, No, yo sí. por tu temple, Lo por tu lanzo para un conocimiento. consulado, ya que No, se salga este señor de chico, este que- país. Es no, lo que yo quisiera. No, Es lo que yo Sí, quisiera. No, claro. no. Yo no aspiro, Qué fuerte. yo no he aspirado en mi vida sino dos cargos. ¿Cuáles? Uno es la presidencia de la República porque pensé que podía prestarle un servicio importante al país. Y el otro es el consulado en Vigo. Vigo es Vigo. una ciudad de Galicia, en España. Sí, pero ¿por qué? Bellísimo. ¿Te gusta mucho? Me encanta. Y No, además, yo creo que tú estás para dar más que un consulado. ¿Qué pasa si así el que presidente... yo no estoy agrediéndote a ti cuando te quiero mandar de cónsul No, en no Barranquilla piense eso, o de Pedro. vicecónsul. ¡Ya te degradó! Ya me Te degradó votó dos dos veces veces. y Yo no te creo- degradó una vez. Claro, no creo que califique. Uno no gana una con estos copellanos, ¿ah? Mira, ok. ¿Qué pasa si el presidente te dice, Eduardo, yo quiero que tú dirijas o estés como parte de ese staff? Yo sí creo que ganando el presidente Maduro, el 29 tiene que abrirse, él lo ha dicho además, pero yo se lo solicito como venezolana, que el 29 hay que abrir un profundo proceso de reconvocatoria al país, de diálogo, de reunificación y de reencuentro. Si el presidente te llamara para que tú estés en esa comisión de reencuentro, de reconstrucción del país, de esos acuerdos mínimos donde debemos de converger chavistas, no chavistas, opositores, no opositores, ¿tú le aceptarías? Mira, yo he sido un fanático, un apasionado partidario del diálogo. Yo creo profundamente en el diálogo. Cuando el presidente Chávez me llamó, por allá en el ¿Fuiste? año, fui, atendí su invitación, me hicieron cualquier cantidad de críticas, pero yo sentí que mi deber era atender la invitación Correcto. que me estaba haciendo el presidente. Si el presidente Maduro me llamara, yo le aconsejaría, lo primero, si me llama antes de las elecciones, no te mortifiques por perder las elecciones. Ojalá que llames a Edmundo y le digas, lo felicito, ganó las elecciones, lo invito, lo invito a Miraflores para conversar sobre la transición, porque además vamos a tener una cosa anormal que en ningún país se da, 2 presidentes durante 6 meses. Un presidente en Miraflores que acaba Bueno, de... Guaidó se autoproclamó y todavía está por allá y Dos dice que es presi- presidente. Dos presidentes, un alter ego de presidente que lo que hizo fue robarnos Tra- 19.000 millones de dólares. Ok. Traten de entrevistar Pero a si el- Guaidó. si el traten. presidente Pero yo te quisiera nombra. terminar de Termine decir la lo que idea, yo- doctor. Termina la idea, Si hermano. el señor Maduro me llama antes o después de las elecciones, yo le diría lo que yo creo que hay que hacer en Venezuela, que es trabajar por la unión y por el progreso. Bueno, La unión, Sí. porque en esta peleadera vamos a perder 25 años más. Sí. Además, es verdad. yo tengo un gran interés en que esto mejore, porque yo, va a mejorar, hermano. yo En el creo, gobierno Maduro 2024-2030. yo creo en la vida eterna. Ujú. Y si yo llego allá arriba, por la misericordia de Dios, me voy a encontrar probablemente con Luis Herrera y con Rafael, y con Rafael Caldera, que me van a preguntar cómo terminó la vaina. Y entonces me daría mucha pena decirle, no, me vine y todavía no ha Y terminado. todavía no terminó. La economía está en el suelo, Ay, el Dios mío. hambre de la gente sigue pasando, el desempleo sigue, la emigración sigue, la tragedia sigue. No. Entonces, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 28, lo que hay que hacer en Esto, Venezuela es esto. trabajar por la unión de los venezolanos y por Exacto. el progreso de Eso. los venezolanos. Nosotros Y si usted comparte este punto de vista, yo le revoco el nombramiento de cónsul en No, yo Barranquilla no y me lo comparto, traigo para acá. permíteme siempre... Compartimos la paz. Permíteme acuerdo tener con una eso. diferencia sustancial a propósito de tus criterios. Sin embargo, ya este programa ha terminado. Te invitamos al nuevo gobierno 2024-2030. Vas a ser, digamos, considerado una persona que va a tener unos aportes sustanciales, fundamentalmente en el Y ámbito yo de la te historia. prometo que te voy a recomendar para el No. viceconsulado. Yo, Dale, yo dele. quiero felicitarte. Yo no quiero terminar Sí. este programa sin A felicitarte. mí me dijeron, oye, tú sí que eres valiente, que vas para allá, pero No, la más bien verdad que nosotros, to- para nosotros es un No, honor. felicitarte y reconocer. Mira, la grandeza política no es precisamente de quien se impone con las pataletas. La grandeza política es de quien sabe entender los momentos políticos. Y tú eres un hombre que a lo largo de tu carrera has sabido entender los políticos, has sabido cuándo tienes que hacer silencio, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que salir, cuándo tienes que replegarte. Y eso yo creo que hace falta mucho hoy en la clase política venezolana. me encanta, Indira. Entender los momentos. ¿Tienes compromiso esta noche o no?
Ah, ¡Upa! Pero de aquí sale una cita peligrosa. Pero no me traigas esto, Carmen. ay, lo que pasa es que yo cuando salgo, ellos siempre se aparecen, son unos asomados, nos aguarían la noche. Pero volviendo al punto, yo te felicito por eso y estoy convencida de que el 28, primero yo tengo un gran temor, yo sí tengo un gran temor. Y mi gran temor es que nuevamente la violencia, la confrontación, Por eso es que yo eso creo en el se cambio, vuelva. la necesidad de un cambio, Sí, es muy pero, importante. pero mi amor, lamentablemente hoy el cambio también depende mucho, no nada más de la disposición del gobierno, depende mucho de la disposición de la oposición. De la No, alternativa. no me gusta decir oposición porque ahí estaría Yo generalizando. prefiero usar la palabra alternativa, de la alternativa democrática. Un país debe tener a alguien en el gobierno y una alternativa democrática que pueda asumir el gobierno cuando se den las circunstancias. Estoy de acuerdo, pero mira, mi llamado es el siguiente. 2 puntos. Yo sí creo que hay un grupo de oposición, para no decir la oposición. Hay un grupito que siempre tiene como un plancito ahí bajo la manga. Esperemos que ese no sea el que se imponga. Vamos a pedirle a Dios, porque yo también soy muy creyente de Dios, que ese grupo no se imponga. Si se llegara a imponer, si aquí llegara un sector a plantear una agenda para el 28 o para los días previos o los días posteriores de violencia, de fraude, confrontación, quiero saber en dónde vas a estar tú. 3 valores. Yo estaré siempre a favor de la paz. Yo estaré siempre a favor de la unión. Y yo estaré siempre a favor del progreso. Esas 3 condicionantes los tengo desde que empecé en política hace muchísimos años y espero que me acompañen hasta el final. Claro. La paz. Odio la guerra. Aborrezco la violencia. Yo creo en la paz. Yo creo en la unión. Los países se hacen grandes cuando se unen, no cuando se dividen, no cuando se fractura la unidad. Y yo creo en el respeto a la opinión ajena, pues. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y finalmente, yo creo en el progreso. Yo quisiera ver a mi país con electricidad, con agua potable, con gasolina. Eso se hará del 2024 al 2030 sin sanciones. Con todo lo que un país moderno debe tener, con progreso económico, con empleo productivo, con bienestar para la familia. Eso es posible conseguirlo en Venezuela porque tenemos los recursos. Yo espero contar contigo el 29. Vamos a estar juntos a favor de la paz, a favor de la paz, a favor de la unión, de la unidad y a favor del progreso. ¿Por qué no los otros candidatos? ¿Por qué Eduardo Fernández no apoyó a un Ecarri, a un Bertucci, a un Conde? Eso me llama la atención. Yo creo que la elección está polarizada muy claramente. Sí. Hay 2 candidatos principales, el señor Maduro, que pretende continuar, y el señor Edmundo González, que pretende ser el líder del cambio democrático y unificador. Bueno, esto fue Juntos pero no revueltos en este esfuerzo por redemocratizar a los demócratas. Cuidado con una vaina. Que se sienten obnubilados. Resiste la tentación. Tienes malos pensamientos. Yo sé. Y me estoy aferrando a Dios. Muy bien, muy bien. Sin embargo, mi venganza será el 29 de julio cuando ganemos con Nicolás Maduro. Mire, Esto fue Juntos pero no revueltos por Venezuela News. más amor y menos odio. Así es, así es. Más Seamos amor y menos constructores de la paz, de la unidad. Chao. Y se me está saliendo el bigote aquí el 29 de julio. Ay. Chao, cuídense Chao, hasta mucho, luego. No le señores. sale pelo y le va a salir Y bigote. vaya a votar este próximo 28 por la paz. Vaya y Chao. vote. Por la paz. Hasta luego.